Existe algo pasando dentro de ti y tal vez todavía no te has dado cuenta de lo que realmente es. Porque no todo vacío es emocional, no todo cansancio es psicológico y no todo silencio significa que Dios se fue. Hoy vas a entender por qué esta incomodidad que no desaparece puede ser una señal espiritual mucho más profunda de lo que parece. Y tal vez el Espíritu Santo todavía está intentando despertarte antes de que tu alma se acostumbre a vivir lejos de la presencia de Dios. Eso no significa necesariamente que Dios te haya abandonado, pero tal vez existe una distancia creciendo silenciosamente dentro de ti. Y el problema más peligroso es que mucha gente solo se da cuenta demasiado tarde. Intentas seguir normalmente, intentas ver videos, intentas distraerte, intentas continuar con la rutina, pero hay una sensación extraña que sigue ahí. Un vacío difícil de explicar, una culpa que aparece de la nada, una sensación de desconexión, como si algo dentro de ti estuviera secándose poco a poco. ¿Y sabes qué es lo más aterrador? A veces ya ni siquiera puedes orar como antes. Las palabras no salen, las ganas desaparecen, la oración parece chocar contra el techo. Y entonces aparece ese pensamiento silencioso. ¿Será que Dios todavía me escucha? Ahora presta atención a esto. La Biblia muestra que existe un tipo de alejamiento espiritual que comienza mucho antes de la caída visible. El problema no empieza cuando todo se derrumba, empieza cuando el alma comienza a perder la sensibilidad a la presencia de Dios. Y hay un detalle que casi nadie percibe. El silencio espiritual tal vez no sea ausencia de Dios, tal vez sea Dios intentando hacerte notar algo urgente antes de que tu corazón se endurezca aún más. En Apocalipsis, Jesús habla con personas que todavía tenían apariencia de fe, pero ya se estaban alejando por dentro. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Te das cuenta? Ellos todavía estaban ahí, pero el corazón ya no ardía de la misma manera. Y tal vez eso es exactamente lo que está pasando contigo ahora. Pero aquí está la pregunta. ¿Cómo alguien empieza a alejarse de Dios sin darse cuenta? El alejamiento espiritual casi nunca ocurre de una sola vez. Es lento, silencioso, pequeño, y eso es lo que lo hace tan peligroso. Porque normalmente nadie despierta un día decidido a alejarse de Dios. Todo comienza en las pequeñas brechas. Una oración que dejas para después, una culpa que ignoras, un pecado que empiezas a justificar. Una frialdad que parece solo una etapa y poco a poco el alma se acostumbra a vivir sin presencia. Pero hay algo muy importante que necesitas entender ahora. El hecho de que todavía sientas esta incomodidad puede ser una señal de la misericordia de Dios. Porque el verdadero peligro no es sentir culpa. El verdadero peligro es dejar de sentir. Ahora piensa conmigo. ¿Cuántas personas continúan viviendo normalmente aún estando completamente vacías por dentro? Siguen sonriendo, siguen publicando, siguen trabajando, pero espiritualmente ya perdieron el hambre de Dios hace mucho tiempo. Y aquí está la parte que casi nadie percibe antes de que una persona abandone completamente a Dios. Primero pierde la sensibilidad espiritual, deja de percibir, deja de discernir, deja de luchar y lentamente comienza a ver como normal vivir lejos de la presencia de Dios. En Efesios, la Biblia dice, no entristezcan al Espíritu Santo. Eso significa que existe un nivel de vida donde el alma comienza a resistir constantemente la voz de Dios. Y al principio duele, al principio incomoda, al principio existe conflicto. Pero si la persona sigue ignorándolo, algo peligroso comienza a suceder. El corazón empieza a endurecerse. Y ahora viene una pregunta difícil. ¿Recuerdas la última vez que sentiste verdadera presencia de Dios? No emoción momentánea, no escalofríos, no música. Presencia real, ese deseo sincero de orar, esa hambre por la palabra, ese temor, esa conciencia espiritual viva. Porque tal vez el problema no es que Dios dejó de hablar. Tal vez hay demasiadas voces ocupando el lugar donde antes existía intimidad. Y aquí está la trampa más peligrosa. Mucha gente piensa que el alejamiento comienza en el comportamiento, pero la Biblia muestra que primero comienza en el corazón. En Jeremías Dios dice, mi pueblo me abandonó a mí
fuente de agua viva. Mira la imagen de esto. El alma fue creada para beber de la presencia de Dios. Y cuando se aleja de esa fuente, nada más logra llenarla completamente. Por eso intentas descansar, pero sigues cansado. Intentas distraerte, pero el vacío continúa. Intentas seguir adelante, pero algo dentro de ti sigue inquieto. Y tal vez esta incomodidad sea exactamente la última advertencia antes de que tu alma se acostumbre a vivir lejos de Dios. Pero ahora viene la parte más seria de todo esto. ¿Qué sucede cuando alguien sigue ignorando este llamado interior? La Biblia muestra algo extremadamente fuerte sobre esto. Muchas veces Dios incomoda antes de permitir el endurecimiento. El Espíritu Santo advierte antes, confronta antes, llama antes, porque Dios no se complace en ver a alguien perdiéndose espiritualmente. En Juan, Jesús dice que el Espíritu Santo convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Esa incomodidad interior tal vez no sea destrucción. Tal vez sea exactamente el Espíritu Santo intentando despertar tu conciencia. Solo que hay una parte peligrosa en todo esto. Una persona puede ignorar tanto la voz de Dios que llega un momento en el que casi ya no siente nada. Y eso es aterrador, porque mientras exista incomodidad, todavía existe lucha. Mientras exista tristeza espiritual, todavía existe conciencia. Mientras exista conflicto, todavía existe esperanza. Pero cuando el alma se acostumbra completamente a vivir lejos de Dios, deja de reaccionar. Y aquí está el detalle que cambia todo. Esa incomodidad que sientes puede ser la prueba de que Dios todavía te está llamando. Ahora presta mucha atención a esto. En 1 Timoteo, Pablo habla de personas que tenían la conciencia cauterizada. La palabra es fuerte, cauterizada, como algo que perdió sensibilidad. Y tal vez esa sea la etapa más peligrosa de la vida espiritual. Cuando la persona ya no siente peso, ya no siente temor, ya no siente necesidad de regresar. Por eso el vacío espiritual no debe ser ignorado. Puede ser misericordia, puede ser el último grito del alma antes del endurecimiento completo. Y el problema comienza mucho antes del pecado visible. Comienza cuando el alma pierde el placer en Dios. David entendió esto profundamente. Después de su pecado no pidió primero riquezas, no pidió victoria, no pidió posición. En los salmos clamó: no apartes de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque David entendió que el peor castigo no era perder cosas externas, era perder sensibilidad espiritual, era vivir sin presencia. Y tal vez eso es exactamente lo que te está asustando ahora. Sientes que algo cambió dentro de ti. Tal vez sigues yendo a la iglesia, tal vez sigues escuchando mensajes, tal vez sigues intentando parecer fuerte, pero en lo secreto sientes distancia. ¿Y sabes qué hace esto todavía más peligroso? El corazón humano tiene la capacidad de adaptarse incluso al vacío espiritual. Al principio sientes culpa, después sientes menos, después casi nada. Y es exactamente aquí donde mucha gente se pierde, porque Dios incomoda antes del endurecimiento. Ahora viene la pregunta más importante: de cómo alguien llega a ese punto. Y fue exactamente eso lo que le ocurrió a Sansón. Al principio él no cayó de una sola vez. Todo comenzó en las pequeñas concesiones, en las pequeñas brechas, en decisiones que parecían demasiado pequeñas para causar destrucción. Y aquí está la parte aterradora. Sansón seguía siendo fuerte externamente por mucho tiempo, pero espiritualmente ya se estaba alejando poco a poco. Y tal vez ese sea el retrato de mucha gente hoy. Fuertes por fuera, destruidos por dentro. Pero ahora mira lo que ocurrió con Sansón. Porque esta parte cambia completamente la forma en que ves tu propio vacío espiritual. Sansón no lo perdió todo en un solo día. Ese es el detalle que mucha gente ignora. La destrucción comenzó mucho antes de la caída final. Sansón empezó jugando con los límites, jugando con las tentaciones, jugando con aquello que Dios había separado. Y poco a poco fue perdiendo discernimiento. Lo más aterrador es que él todavía se sentía fuerte. Todavía creía que todo estaba bien. Hasta que llegó el momento más triste de la historia. La Biblia dice en Jueces: y él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Piensa en eso por un instante. Sansón seguía creyendo que tenía el control.
Seguía creyendo que podría salir de aquella situación como siempre lo hacía. Pero espiritualmente ya estaba vacío. Y tal vez ese sea el miedo que existe dentro de muchas personas hoy. Continuar viviendo normalmente, sin darse cuenta de que cada vez están más lejos de la presencia de Dios, porque el alejamiento espiritual engaña, adormece, primero pierdes intensidad, después pierdes sensibilidad, después pierdes hambre espiritual. Y cuando te das cuenta, el corazón ya está frío. Pero aquí está la parte poderosa de esta historia. El hecho de que todavía estés incómodo puede significar que Dios todavía está intentando despertarte antes de que eso suceda completamente. Porque el peor estado no es el de la lucha, es el de la indiferencia. Entonces, ¿qué hacer ahora? ¿Cómo salir de esto antes de que el corazón se endurezca más? Primero, deja de fingir que todo está bien espiritualmente. La sanidad comienza en la honestidad. Dios no trabaja con máscaras. No necesitas impresionar a Dios. No necesitas parecer fuerte. No necesitas esconder tu frialdad espiritual. Ora con sinceridad, incluso sin emoción, incluso sin sentir nada. Habla exactamente como estás, porque muchas veces la restauración comienza con una oración simple y quebrantada. Dios, estoy distante, pero no quiero seguir así. En Santiago, la Biblia dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. ¿Te das cuenta? Todavía hay regreso. Segundo, identifica las brechas que están alimentando este alejamiento. Porque el problema casi nunca aparece solo. A veces existe exceso de distracción. A veces existe pecado escondido. A veces existe orgullo. A veces existe una rutina tan llena que Dios quedó apenas para las obras del día. Y poco a poco el alma se va secando. Ahora presta atención a esto. No vences una guerra espiritual solo teniendo ganas. La vences creando proximidad nuevamente con Dios. Y eso exige decisión. Tercero, vuelve a la palabra incluso cuando no tengas deseo. Porque mucha gente espera sentir para comenzar. Pero en la Biblia, muchas veces la obediencia viene antes del sentimiento. La presencia de Dios no se sostiene solo por emoción. Se cultiva en relación. Y aquí hay algo importante. No intentes resolver todo en un solo día. Empieza pequeño. Vuelve a orar algunos minutos. Vuelve a leer la Biblia. Vuelve a silenciar las distracciones. Vuelve a escuchar la voz de Dios. Pequeños pasos espirituales pueden volver a encender un alma casi apagada. En los Salmos está escrito, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Dios no ignora un corazón que quiere regresar. Y tal vez este video sea exactamente el llamado que tu alma necesitaba escuchar hoy. Entonces escucha esto con toda atención. Tal vez Dios no está destruyéndote. Tal vez Él está intentando despertarte. El vacío, la incomodidad, la inquietud. Tal vez todo eso sea misericordia antes del endurecimiento. Porque peor que sentir culpa es dejar de sentir. Peor que llorar en la presencia de Dios es lograr vivir sin ella. Y tal vez el Espíritu Santo todavía está luchando por tu alma ahora mismo. Pero hay urgencia en esto, porque nadie se endurece de una sola vez. El corazón se endurece poco a poco. Por eso hoy importa. Ahora importa. Este momento importa. En Hebreos la Biblia dice, hoy, si oyen su voz, no endurezcan su corazón. Hoy, no después. Tal vez Dios permitió esta incomodidad justamente para impedir que te pierdas completamente por dentro. Y si todavía existe dolor, tal vez todavía existe regreso. Si este video habló directamente contigo, escribe aquí en los comentarios. Quiero volver a la presencia de Dios. Quiero leer tu mensaje. Y tal vez tu comentario también fortalezca a alguien que está viviendo exactamente esta misma lucha en silencio. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que necesita despertar espiritualmente antes de que su corazón se endurezca aún más. Y recuerda esto, la incomodidad puede no ser el final. Puede ser Dios llamándote de regreso. Este es el eco del reino, porque el reino está cerca. Lámpara es tu palabra para mis pies y luz para mi camino.